tardes. Vou empezar falando na miña lingua, no meu idioma, e logo pasaré ao castellano, porque este é un congreso, evidentemente, que vai máis alá do que somos do país, xente do país. Quero empezar por decir que para mí é unha honra estar aquí hoxe, non solamente por as persoas que están detrás da organización deste evento importantísimo, para aqueles que temos a adicción á cultura. Eu sempre conto que hai tres damas a las que hai que declararles amor eterno. Unha delas é a liberdade. Sin a liberdade non merece a pena vivir e merece a pena morrer. A segunda é a terra, a nosa nai, Isis, Galicia. E a terceira é esa dama dos nosos sueños, da cultura. Son os tres grandes amores que ten que ter un caballero. Moitas gracias a Encarna, que sempre se acorda dos amigos e se acorda de toda esa xente que compartimos con ela moitas cousas. O meu respeto, como a sempre, aunque ya o hice de forma particular, a unha persoa que para min é moi importante, que é nada máis e nada menos que o cronista oficial da provincia da que eu procedo, a provincia de Mondoñedo. Estou falando do cronista oficial de la inmortal e máxica ciudad de Mondoñedo, meu amigo, ben querido amigo, Antonio Reigosa. Con teu permiso, comenzo. Esta red de museos se ha convertido en un punto de encuentro. Y además tiene la capacidad de asociarse con toda suerte de instancias de la sociedad civil, esa sociedad de la que forma parte un ingente número de personas, algunas de ellas casi sin nombres y apellidos, porque parece que los nombres y apellidos son solamente de personajes que se dedican a la política. Por lo tanto, de alguna manera las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, la que yo represento hoy aquí, os aventados, fillos do vento mareiro, estamos encantados con este tipo de iniciativas, con esas dos palabras mágicas, que es cultura y diálogo. Yo además soy un viejo producto de lo público, de la escuela pública. Mi escuela la conoce muy bien Encarna. Hoy es el Museo Provincial del Mar, de allí un maestro inigualable e irrepetible, don Francisco Rivera Casás, me enseñó a leer y a escribir y muchas otras cosas. Soy también producto de la enseñanza pública del Instituto Lucus Augusti y Arzobispo Gelmírez, uno en la ciudad de las Murallas, en la ciudad de Lugo, y el otro en la ciudad santa de Occidente, Compostela. Y soy un producto también de la Universidad Pública, aquella mítica y romántica Complutense del año 68, cuando nos decían los que venían del París, de la Sorbona, del barrio latino y de toda aquella movida, vamos a llamarle así, que debajo de los adoquines había arena de playa. Yo sigo creyendo que debajo de los adoquines hay arena de playa. Y algo que aprendí también posteriormente en aquel ambiente universitario de lucha por la libertad, de lucha por la democracia, pero al mismo tiempo también de búsqueda de esos espacios culturales necesarios. Y es que no basta con preocuparse, hay que ocuparse. No basta con predicar con el ejemplo. Debemos, podemos y queremos hacerlo con nuestras iniciativas como esta. Bien, soy médico hasta que me muera. Siempre he trabajado en el sector público y soy una persona inquieta, orgullosa del patrimonio histórico, artístico
ecológico, cultural, de esta Galicia nuestra, este país nuestro, que, como decía el poeta chairego, Galicia somos nós, a xente máis a falar. Bien, tengo una fuerte experiencia. He vivido intensa y extensamente el conflicto vasco. Esto forma parte de mi ADN. Muchos años en el País Vasco, donde fui casi todo, casi nada, pero fundamentalmente me siento orgulloso de haber sido profesor de la Universidad Pública Vasca por oposición. Lo que empezó siendo un contencioso, es decir, un pleito por derechos entre la comunidad autónoma vasca y el Estado español de las autonomías, se convirtió en una gravísima y perversa situación que duró muchos años y produjo demasiadas víctimas. Hubo una partición del tejido social vasco en al menos 3 grupos: los que ejercían la violencia para imponer sus ideas, los que se adaptaron, usaron y utilizaron tal estado de violencia, haciendo incluso repugnantes negocios, y los que nos propusimos enfrentar la situación por dignidad moral y ciudadana. Hubo una sustitución de la historia por el mito. Los derechos históricos del pueblo vasco llegaron a elevarse hasta cotas de dogma de fe y máximo credo para justificar la situación de terror a la que algunos denominaron la socialización del sufrimiento. La impregnación del pensamiento, conductas, vulneración de los derechos fundamentales por la subcultura de la violencia, a veces cayendo en la espiral del silencio y a veces cayendo en la espiral de la propia violencia. Durante años se hizo uso de las competencias del Estatuto de Autonomía para que una parte, solo una parte, de la ciudadanía pudiera vivir de la manera que establecía lo que se vino en llamar la construcción nacional de un nuevo Estado por una nueva nación. Durante años se hizo uso de esas competencias para dotar culturalmente al pueblo vasco, a los ciudadanos, a la sociedad, al país, con un relato donde el núcleo central era la Euskal Herria ocupada, vilipendiada, asolada y humillada por los españoles. Y tal hecho se puso al servicio de unas instituciones en una especie de guerra sucia en la que siempre mataban los mismos y siempre morían los mismos. Durante años el concepto de democracia se prostituyó. Solo era democrático estar al servicio de la construcción nacional del país de algunos vascos. Durante años el concepto de cultura, patrimonio cultural, sistema de acceso a la cultura, quedaron subordinadas al mito de un pueblo que trataba de sacudirse el yugo de una España que probablemente había cometido graves y largos errores, pero que ya en esos momentos, le había dado al País Vasco hasta 4 parlamentos y 4 gobiernos. Esto hay mucha gente que no lo sabe. Pero no es mi única queja. Cuando participé en las tareas legislativas de la Cámara Parlamentaria Vasca, 5 legislaturas, tuve la oportunidad y el protagonismo de legislar salud, seguridad, servicios sociales, salud laboral, comercio, turismo, trabajo, economía y todos los sectores diversos. Pero me voy a fijar hoy como crítica de aquellos tiempos emocionantes en que legislábamos en algo que hoy por hoy no hemos sido capaces de resolver: el papel de las televisiones públicas y privadas. El derecho a entretener, educar e informar desde el espacio audiovisual,
toda una epopeya que cambiaría nuestras vidas, dando entrada en el núcleo intangible para nuestra intimidad a una oferta televisiva cuya programación marcaría nuestro consciente y nuestro subconsciente, a veces de forma directa, otras de forma subliminal. Tengo dos anécdotas personales muy intensas. Formaba parte del Parlamento que convenció a Julio Caro Baroja para que aceptara la presidencia de la Radio-Televisión Pública Vasca. Era un acuerdo del Parlamento sito en Vitoria, para que un personaje neutral, culto, decente, con aureola de prestigio tanto en el mundo vasco como español, contribuyera a vestir de gala la iniciativa. Nacido en Madrid en 1914, falleció en Vera de Vidasoa en 1995. Sobrino de don Pío Baroja. Precisamente su primer libro llevaba por título Algunos mitos españoles. Su tesis doctoral es todo un aviso: viejos cultos y viejos ritos en el folclore de España. En 1984 fue nombrado catedrático de la Universidad Pública Vasca para su Facultad de Filosofía en Donosti. Fue precisamente en ese año de 1984 cuando asumió por unos meses la presidencia del ente público de la Radio-Televisión Pública Vasca. Su frase, a los 6 meses, fue toda una sentencia al engaño. Ya me dirán, ¿para qué he venido yo aquí? Tal era su espíritu rabiosamente independiente, el mismo que le lleva a escribir El laberinto vasco. Evidentemente, el hombre libre por la cultura y decente por su propia trayectoria humanística, no pudo soportar la programación televisiva que se dedicó a transformar la historia en el mito. Añádase el culto silente al uso de la violencia con fines políticos. Aún recuerdo los tiempos de Garaikoetxea, un lehendakari que toleraba aquellos pensamientos en voz alta que se daban en muchas aldeas de la Euskadi profunda, cuando tras el asesinato cometido por ETA, si era un miembro de los cuerpos de seguridad, señalaban como disculpa la inmediata postura popular del que se vaya. Y si se trataba de un civil, aquella frase tan repugnante, pero reiterada, de algo habrá hecho. Y es que ya aquellos paros tenían una situación que demostraban que todos los compromisos éticos fundacionales para las nuevas televisiones, tratando de adjurar de cuando en la oprobiosa las radios y la televisión eran de movimiento y era una manera de alienar a todos detrás de un mismo proyecto, un proyecto cutre, un proyecto contrario a la libertad y a los derechos fundamentales. Otra anécdota. En un viaje a Compostela me entrevisté en la sede de la presidencia del gobierno gallego, sito en la plaza del Obradoiro, con mi colega médico, presidente de la Xunta, el doctor Gerardo Fernández Albor. Yo era un parlamentario vasco por la circunscripción de Álava. Me ofreció regresar a mi Galicia natal y ocuparme de la sanidad que iban transfiriendo desde el gobierno central. En el transcurso de la conversación con aquel caballero, me dijo con toda rotundidad y casi solemnidad que lo más urgente que tenía era proceder a la inauguración y funcionamiento de la Radio-Televisión Pública Gallega y así tener la seguridad absoluta de que podía ganar las siguientes elecciones. Ahora, con el paso de los años y la lluvia de las cadenas y canales que se ofrecen al consumidor de televisión, y sin querer hoy entrar como analista de la eficiencia del gasto que producen en un país con ingresos insuficientes, deuda creciente e insoportable y gastos a recortar, sin embargo, sí me planteo
el fenómeno alienante contracultural de la televisión. El modelo de la televisión al servicio del caballero Berlusconi ha irrumpido brutalmente en nuestra vida, pensamiento, costumbres y opiniones. La denominada televisión basura es un fenómeno de masas que produce adicción mediante determinados programas, mimados por las cifras de la audiencia, aunque totalmente alejados de la cultura, y donde hay indicios racionales de vulneración del derecho a la intimidad, a la verdad, a la decencia, a la cultura y claros guiños a la violencia. La santa compañía de famosillos, pafios, incultos, próximos a la delincuencia, se ha convertido en un espectáculo audiovisual sobre el que gravita la publicidad que sostiene a tales empresas, donde se experimenta con fórmulas de entretenimiento basadas en el mito moderno de ensalzar conductas abyectas y proscribir los parámetros de la moral. El mito del diluvio, el sacrificio creativo, el dios que muere, las historias heroicas, el axis mundi, la titanomaquia, el deus otiosos y desde luego los mitos fundacionales han sido hábilmente sustituidos con programas donde se ensalza la bronca en el plató, el desnudo moral mediante exclusivas groseramente pagadas, previo mercadeo entre el manager del famoso Juan y Malandrín, que diría Cervantes, con la cúpula de la cadena privada. La historia de España, el patrimonio de nuestra identidad, el culto al mérito, sacrificio, solemnidad, valores morales, han dejado paso al espectáculo del escándalo, elevando a la condición de héroes televisivos a personajillos de la farándula más propios del patio vecindario y de la mugre urbanita. Tan grave como adoctrinar con noticias manipuladas de orden político es cultivar conductas deleznables y pasarse por el arco del triunfo los derechos fundamentales que contempla nuestro ordenamiento legal, con programas en los que se encierra en una casa de la Sierra de Madrid a una docena de mequetrefes para que terminen por mostrar su incultura o sus bajezas, premiando al que da más juego, como si de un ring se tratara, pero aquí los guantazos suelen ser al vocabulario, al comportamiento o a la educación elemental. Ni atisbo de señorío, mientras a la moral básica, que no católica, ni está ni se le espera. Y es que la moral que defiende la conferencia episcopal empieza y termina con el aborto, mientras oculta ya no solo tantos siglos de santo oficio de la Inquisición, concordato con un nacional catolicismo que declaró caudillo por la gracia de Dios a la actual momia residente en el Valle de los Caídos, y que además bastante tienen con defenderse como buenamente pueden de algo tan vil como la pederastia. Quizá por eso, ni desde sus medios de comunicación de masas se atreven a levantar la voz de la Iglesia y su multinacional Estado Vaticano contra la subcultura que se aplica en los hogares de las gentes que viven en torno a su adicción televisiva, que junto a las máquinas personales confieren un modelo de sociedad inculta, autista, que no sabe escribir, que apenas acude a la lectura y que balbucea sonidos guturales cuando trata de entablar una conversación. Pero el mundo que tenemos es así. La revolución más hermosa consiste en cambiar, al menos para que quepamos todos, con dignidad, garantizando los derechos fundamentales y los derechos sociales. Dentro de estos quiero compartir con todos ustedes mis inquietudes, las que descubrí y enseñé como profesor de salud pública en la Universidad Pública Vasca, pero que también trataba de ponerlas al servicio de aquel Parlamento vasco, más preocupado por la violencia. Y es que a veces, de continuo, la ciudadanía no se siente atendida en sus demandas, desde esas conversaciones que forman parte del acervo diario y popular.
Desde la tribuna del Parlamento, sito en el Parque de la Florida en Vitoria, siempre trataba de darles mi diagnóstico sobre aquello que era continente y contenido para las necesidades de la sociedad civil. Eran momentos de diálogo entre lo social y lo político al uso. Puse mi empeño en advertir a sus señorías sobre los 3 problemas que se avecinaban para el último tercio del siglo XX. Movimientos migratorios, enfermedades infecciosas para las que no teníamos defensas naturales y el envejecimiento poblacional. Somos una sociedad envejecida, tanto por las mejoras de las condiciones de vida y servicios sanitarios, que permiten alcanzar edades por encima de las 8 décadas, pero al mismo tiempo la natalidad ha disminuido de forma muy alarmante. Esa pirámide demográfica ha cambiado en su estructura, con gravísimas consecuencias socioeconómicas. No teman, no les voy a fustigar con el problema de las pensiones, ni siquiera con el problema de las dependencias causales. Me voy a centrar en el diálogo cultural entre generaciones en un país envejecido que al mismo tiempo se adapta a los cambios tecnológicos, a esa nueva revolución cultural donde informática, robótica, bioquímica, ingeniería genética y electrónica se han instalado para seguir avanzando hasta la creación de vida. No pretendo pedirles diálogo sobre las células madre o sobre los cambios en la propia estructura del ADN, o qué decir del avance para evitar la oxidación de los tejidos, frenando así el envejecimiento. Me voy a referir, como antiguo miembro fundador de la Sociedad Regional Norte de Geriatría y Gerontología, al diálogo intergeneracional, a cómo dar vida a los años. Entre los 65 y los 83 años, que constituye la distancia entre jubilación y esperanza media de vida en España, hay 18 años en los que el ser humano puede, debe y quiere seguir siendo útil. Para ello, identifico la presencia de varios espacios: convivencia con las generaciones coincidentes, adaptación a los cambios del mundo, ocupación del tiempo. Se trata del desarrollo sociocultural necesario para integrar a la cada vez más abundante población de mayores, veteranos, jubilados, viejos. Doy por supuesto, y no es objeto de este trabajo, que vivimos en una sociedad donde está presente el denominado espacio sociosanitario, adaptado a las demandas de la población. Adaptarse al entorno generacional supone un diálogo entre cohortes poblacionales. De tal se desprende la riqueza del traslado cultural y costumbrista de los más veteranos a los más jóvenes. Mantengo que la transición del patrimonio identitario tiene mucho que ver con ese diálogo entre generaciones. Adaptarse a los cambios del entorno cuando uno llega a la recta final es ciencia y arte, pero sobre todo es una nueva oportunidad para adquirir conocimientos útiles. Así se explican varios fenómenos: las aulas de mayores, los viajes con visitas a equipamientos culturales a los que antes no se pudo acceder, el mundo sin fronteras que se encuentra en el ciberespacio. Adaptarse a la pérdida del tiempo que se dedicó al trabajo como necesidad económica, nada más y nada menos que un tercio de nuestras vidas. Hay que ocupar tal espacio, si bien es preciso reclamar las ayudas de un modelo democrático que organiza la solidaridad y apoya la accesibilidad a los bienes, servicios y equipamientos disponibles. Hay que huir de la soledad, la depresión reactiva, el sedentarismo delante del televisor, el sentimiento de inutilidad o pérdida de influencia. La libertad, los derechos, la capacidad para influir en todos los órdenes de la sociedad a la que pertenecemos no se agota con la edad, pero hay que conquistarla todos los días, predicando con la propia iniciativa.
Lo dicho antes me permite terminar mi alocución ofreciéndoles un bagaje mágico con capacidad de encantarles. El diálogo entre el norte y el sur, el diálogo entre la historia y las leyendas, el diálogo entre los silencios y los sonidos de la naturaleza. Un gallego es un ser vivo que siempre está de paso hasta que regresa a casa. Nuestra causa, nuestra madre, nuestra Ítaca, es Galicia, y dentro del antiguo reino esa provincia de Mondoñedo, hoy invisible, pero con todos los personajes que describió Álvaro Cunqueiro, con la música que interpretaban Pascual Veiga, Araújo o el Payarego, con calles por las que bajan en nuestros otoños las hojas de los árboles de la Alameda, y a medida que avanzan con el viento por la calle del Obispo Sarmiento, se van transformando en finas láminas de oro por el sortilegio que produce el sonido de la ronda y la paula, campanas añejas de nuestra catedral. Nuestro diálogo es con la mar y como vento mareiro, que nos traen recuerdos históricos de los pueblos celtas en sus castros, marinos, recibiendo la visita de otros pueblos mareantes llegados de ese norte que limita con Inglaterra mar por medio. Los que nos enseñaron a cazar ballenas, y así nos convertimos en causa y pleito de la primera gran actividad de transformación, esa carne del mamífero bajo cocción que dio lugar al saín, auténtico petróleo de la Edad Media. Y todo ello es riqueza, fama, blasones, pleitos con la Iglesia y con los vascos, y toda una épica de la que da fe nuestro Museo Provincial del Mar, sito en la isla de las Figueiras, en Isla San Cipriano. Ese puerto de Ría, que será lugar para la llegada y salida a las mercancías de las reales fábricas de Sargadelos. También carpinterías de ribera donde se construyen con madera de las fragas, buques para el transporte del material de guerra, o la loza, que será santo y seña de un proyecto ilustrado que permanece hasta 1875, con una huelga revolucionaria, la primera de la península ibérica, en 1798. Tras la emigración, el cabotaje, la pesca, el turismo, llega la industria para transformar nuestras vidas e impactar en nuestra cultura mariñana. La factoría de Inespal, instalada como un proceso de transformación de la bauxita en aluminio, pero el impacto social ha sido y sigue siendo brutal. Pero sobre todo, y a fechas de hoy, hay dos hechos complejos para la convivencia. La inmensa mayoría de los nuevos habitantes desconocen lo que denominamos un mar de cultura. Vivir como gallegos y en gallego. Los actuales habitantes del lugar más al norte son gentes llegadas de otros contornos, con otros acentos, con su propia identidad, que a veces les resulta difícil mezclar con la nuestra, cuestión que supone dificultades para mantener nuestras viejas y arraigadas tradiciones, incluso nuestro idioma. ¿Qué hacer? Reconozco que Ortega tuvo razón para señalar el malestar de la cultura. Muchas veces son formas para evitar el ejercicio de la democracia más allá de poder votar. Se trata de ponerle sordina a la cultura, sustituirla por diferentes usos subculturales, cambiar la historia construyendo mitos o inventario para la sociedad de consumo que celebra fiestas diseñadas por las grandes superficies comerciales, ni siquiera por el hermoso y tradicional pequeño comercio, mientras olvidamos las efemérides que recuerdan nacimiento, creación y desaparición de los grandes músicos, poetas, escritores, libertadores, pensadores. Así se explica que los regalos a la infancia huyan de la industria del juguete y perversamente comiencen así el proceso calculado de adicción al smartphone, a las redes sociales, a los videojuegos, a la absoluta falta de imaginación. Reivindico
el espíritu del Renacimiento, las enseñanzas de la filosofía, el papel educador del cuento por boca de los padres cuando acuestan a sus hijos, la revisión del proceso educativo en las escuelas, enseñando a pensar, hablar, escribir, soñar, la instauración de un diálogo intergeneracional para estimular el orgullo identitario, el espacio museístico como punto de encuentro. Esto último se practica en un rincón al norte del norte, en Isla San Cipriano, gracias a la iniciativa de una gallega del sur lucense que se multiplica entre la ilusión y la emoción. Por eso, hoy estamos aquí, en este punto de encuentro, por el diálogo y por la convivencia. Muchas gracias e saúde.